Tengo que decir que nunca he sido un mitómano. Es decir, no soy alguien que prefiera aplaudir continuamente o hacer mío como insignia o marca el éxito de otras personas. No suelo seguir tanto a la gente. Sin embargo, sí es verdad que me parece muy importante, no personalmente, sino ya a nivel de un pueblo en sí, tener en cuenta las grandes hazañas de otras personas. Hoy, por ejemplo, quiero traer un pequeño extracto de una novela o algo parecido muy pequeñito de Gabriel García Márquez. Y la novela que traigo es Relato de un náufrago. He encontrado algo que me apetecía mucho compartirlo con vosotros. El libro se puede comprar en básicamente cualquier sitio y he encontrado precios como 5 euros, 6 euros y cosas así, que no es dinero. Es una novelita muy corta, pero también es muy interesante. Comencemos primero por la sinopsis del Relato de un náufrago. Este relato debía ser el reportaje de un hombre, Luis Alejandro Velasco, que estuvo 10 días a la deriva en una balsa mecida por el mar Caribe. El entonces joven periodista del Espectador de Bogotá escuchó el relato de los hechos de boca de su propio protagonista y lo transformó, tal vez sin pretenderlo, en un prodigioso ejercicio literario, una narración escueta y vigorosa donde late el pulso de un gran escritor. La publicación por entregas del reportaje en 1955 supuso un alboroto político considerable, donde se revelaba la existencia del contrabando ilegal en un buque de la Armada colombiana, lo que costó la vida de 7 marineros y el naufragio más afortunado de Velasco. Por supuesto, esto incurrió en el exilio para su autor, que se vio abocado a una nueva vida. Para hacernos una idea, Gabriel García Márquez fue columnista y escritor del periódico que hemos mencionado y estuvo ligado desde su juventud a los movimientos de izquierda, siguiendo muy de cerca la insurrección guerrillera cubana de Fidel Castro. Desde sus inicios, García Márquez apuntó una narrativa que entroncaba con la tradición literaria hispanoamericana, al tiempo que hallaba en algunos creadores estadounidenses, sobre todo en William Faulkner, nuevas fórmulas expresivas. Sus obras reflejan una recreación mítica del mundo real, donde se produce un encuentro constante de elementos realistas con apariciones y circunstancias fantasiosas, desembocando en una corriente ya conocida como realismo mágico. Y hay que decir que el realismo mágico le ofreció un Nobel de Literatura. Me gustaría compartir un fragmento y en un pequeño intercapítulo que se llama La Gran Noche he encontrado esto. Al principio me pareció que era imposible permanecer 3 horas solo en el mar, pero a las 5, cuando ya habían transcurrido 5 horas, me pareció que aún podía esperar 1 hora más. El sol estaba descendiendo, se puso rojo y grande en el ocaso, y entonces empecé a orientarme. Ahora sabía por dónde aparecían los aviones. Puse el sol a mi izquierda y miré en línea recta, sin moverme, sin desviar la vista un solo instante y sin atreverme a pestañear en la dirección en la que debía estar, Cartagena, según mi orientación. A las 6 me dolían los ojos, pero seguía mirando. Incluso después de que empezó a oscurecer, seguí mirando con una paciencia dura y rebelde. Sabía que entonces no vería los aviones, pero vería las luces verdes y rojas avanzando hacia mí, antes de percibir el ruido de sus motores. Quería ver las luces sin pensar que desde los aviones no podrían verme en la oscuridad. De pronto el cielo se puso rojo y yo seguía escrutando el horizonte. Luego se puso color de violetas oscuras y yo seguía mirando a un lado de la balsa, como un diamante amarillo en el cielo color de vino, fija y cuadrada, apareció la primera estrella. Fue como una señal. Inmediatamente después, la noche, apretada y tensa, que se derrumbó sobre el mar. Mi primera impresión, al darme cuenta de que estaba sumergido en la oscuridad, de que ya no podía ver la palma de mi mano, fue la de que no podía dominar el terror.
Por el ruido del agua contra la borda, sabía que la balsa seguía avanzando lenta pero incansablemente. Hundido en las tinieblas, me di cuenta entonces de que no había estado tan solo en las horas del día. Estaba más solo en la oscuridad, en la balsa que no veía, pero que sentía debajo de mí, deslizándose sordamente sobre un mar espeso y poblado de animales extraños. Para sentirme menos solo me puse a mirar el cuadrante de mi reloj. Eran las 7 menos 10. Mucho tiempo después, como a las 2, a las 3 horas, eran las 7 menos 5. Cuando el minutero llegó al número 12, eran las 7 en punto y el cielo estaba apretado de estrellas. Pero a mí me parecía que había transcurrido tanto tiempo que ya era hora de que empezara a amanecer. Desesperadamente, seguía pensando en los aviones. Empecé a sentir frío. Era imposible permanecer seco un minuto dentro de una balsa. Incluso cuando uno se sienta en la borda, medio cuerpo queda dentro del agua, porque el piso de la balsa cuelga como una canasta, más de medio metro por debajo de la superficie. A las 8 de la noche el agua era menos fría que el aire. Yo sabía que el piso de la balsa estaría a salvo de animales, porque la red que protege el piso les impide acercarse. Pero eso se aprende en la escuela y se cree en la escuela. Cuando el instructor hace la demostración de un modelo reducido de la balsa y uno está sentado en un banco entre 40 compañeros y a las 2 de la tarde. Pero cuando se está solo en el mar, a las 8 de la noche y sin esperanzas, se piensa que no hay ninguna lógica en las palabras del instructor. Yo sabía que tenía medio cuerpo metido en un mundo que no pertenecía a los hombres, sino a los animales del mar. Y a pesar del viento helado que me azotaba la camisa, no me atrevía a moverme de la borda. Según el instructor, ese es el lugar menos seguro de la balsa, pero, con todo, solo allí me sentía más lejos de los animales, esos animales enormes y desconocidos que oía pasar misteriosamente junto a la balsa. Esa noche me costó trabajo encontrar la Osa Menor, perdida en una confusa e interminable maraña de estrellas. Nunca había visto tantas. En toda la extensión del cielo era difícil encontrar un punto vacío, pero cuando localicé la Osa Menor, no me atrevía a mirar hacia otro lado. No sé por qué me sentía menos solo mirando la Osa Menor. En Cartagena, cuando teníamos franquicia, nos sentábamos en el puente de Manga en la madrugada, mientras Ramón Herrera cantaba imitando a Daniel Santos y alguien lo acompañaba con una guitarra. Este fragmento de Gabriel García Márquez, sinceramente, me parece algo tan espeluznante, tan evocativo y que te hace pasar tanto frío que sin tener por qué me gustaría volver a darle, a nivel póstumo, ya que cayó este escritor en el año 2014, de nuevo el Nobel de Literatura. Hasta el momento solo decir que esto ha sido Búnker Sesión de medianoche y solo me queda decir buenas noches.